Lunes 28 de abril del año 2025. Son las 12:30 del mediodía. España se queda sin electricidad. Un corte de suministro deja sin luz el territorio peninsular y además afecta a Portugal y a algunas zonas de Francia. Los ciudadanos no pueden acceder a ningún tipo de información y no pueden comunicarse por teléfono. El país se paraliza en cuestión de segundos. Se produce un caos en los ferrocarriles, las carreteras quedan colapsadas y algunos ciudadanos incluso quedan encerrados en ascensores. ¿Qué ocurrió aquella fatídica jornada? Tras recuperar parte del suministro en la península, el presidente del gobierno ofrece una rueda de prensa indicando que los expertos son incapaces de explicar lo sucedido. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. No descartamos ninguna hipótesis. Tras la rueda de prensa, las redes sociales se llenan de todo tipo de teorías conspirativas que hacen referencia a noticias que hace unos meses alertaban del riesgo de apagones. Algunas publicaciones incluso recordaban palabras del exdirector del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que hoy parecen premonitorias. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. ¿Qué ha ocurrido en España? ¿Es el apagón consecuencia de una negligencia de los operadores eléctricos o se trata de un sabotaje premeditado de nuestras élites? ¿Qué hay detrás de este evento que para muchos es ya una especie de pandemia 2.0? Hoy te lo contamos en NPI. Apagón histórico en España. Un apagón que no ha dejado a nadie indiferente y tal y como acabamos de ver en este vídeo, las teorías conspiranoicas ya están sobre la mesa. Hay quien dice que esto es un plan de las élites contra la ciudadanía, pero lo cierto es que la solución final para entender lo que ha ocurrido estos días en España, sobre todo el pasado lunes, para comprender lo que ocurrió en ese apagón, tenemos que ir a teorías pues más terrenales, y es que el sistema español no es precisamente un sistema tan robusto como a priori podríamos pensar. Al menos es lo que dicen los ingenieros, como nuestro siguiente invitado, que es Jesús Martínez, al que saludo. Ya, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Venía aquí preparado para hablar de grandísimas conspiraciones, pero me temo que no va a ser el caso esta vez. Esta vez no. Jesús Martínez, por cierto, forma parte de la plataforma Geopoder. Están viendo ustedes ahora mismo en pantalla la web de esta plataforma, geopoder.net, también el canal de YouTube, que es Canal Geopoder, donde diariamente tratan temas interesantísimos que tienen que ver con la geopolítica, con todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, que en última instancia es lo que explica mucho de lo que ocurre en España. Bueno, hoy hablamos de este apagón. Jesús, ya lo has adelantado, no han venido los marcianos, no ha sido una cuestión conspiranoica, sino que ha sido algo mucho más terrenal, un fallo en el sistema que tiene que ver con cómo tenemos montado el tinglado. Sí, la verdad que en este caso incluso los conspiranoicos han tenido que apagar el motor y reconocer que esto es simplemente estupidez. O sea, no tienen suficiente material para generar ninguna conspiración porque esto es simplemente pura incompetencia, ¿no? Quizá la conspiración que hay es la conspiración de los incompetentes, ¿no? Porque no ahora lo vamos a ver los detalles, pero esto es uno de esos casos donde los expertos lo sabían perfectamente. Cuando miran los detalles ves que iba a ocurrir, ¿no? Como cuando te acuerdas de la crisis de 2007 que decían, hombre, no se nos podía ocurrir que iba a pasar esto. No, en absoluto. Claro que sí, por supuesto que se podía ver venir. Bueno, ¿quién ha sido el Homer Simpson de España el pasado lunes? ¿Quién ha sido el que le ha dado al botón rojo y la ha liado en España? ¿Cómo ha sido todo el proceso? ¿Cómo ha sido todo el proceso hasta llegar a ese apagón que tuvo lugar a las 12:30 del pasado lunes? Pues mira, yo en lugar de decir que quién es el que le dio al botón rojo, diría que quién es el que le dio al botón verde.
Porque estamos hablando de una sobreproducción de electricidad, ¿no? Básicamente, y explicándolo de una manera muy sencilla, metimos demasiada caña al sistema y saltaron los plomos, como ocurre en nuestra casa, ¿no? Cuando hay una sobrecarga eléctrica. Pues mira, como vivimos en este mundo tan extraño de incompetencia, de decisiones totalmente sin sentido, pues uno de esos ejemplos es el tema de renovables, ¿no? Hay que meter renovables, aunque eso complique el sistema, lo haga en realidad más ineficiente. Cuando miras la foto entera probablemente no estés reduciendo las emisiones que dices que vas a reducir, pero sobre todo que complica mucho el sistema con tal de justificar la energía verde. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que en ese día se produjo un pico de generación de energías renovables que exportamos durante el día a Francia. Francia luego durante la tarde nos importa a nosotros electricidad de la que tienen ellos nuclear. Pero en este momento Francia no fue capaz de absorberlo, ¿no? Cuando veamos la gráfica que tenemos ahí para enseñar, veremos que cuando tú sumas toda la producción en ese momento hay un exceso sobre el estimado, ¿vale? Ahí está, ahí lo tienes. Y esto es información del gobierno, ¿eh? No viene de ninguna página conspiranoica. En resumen, estábamos produciendo demasiada electricidad, quisimos mandarla a Francia, Francia no la puede absorber y dice, antes de cargarme mi sistema, te cierro la puerta, y por lo tanto tenemos una sobrecarga en España y todo salta por los aires. Ya sabes cómo son los franceses, si no quieren los melocotones, por la frontera no pasa. Pues en este caso lo verde no lo quisieron y no pasó la frontera, no lo devolvieron, eso causó una inestabilidad en el sistema y entonces todas estas fuentes de renovables se tuvieron que apagar de repente, que es ese salto. Vale, lo que vemos aquí, si nos centramos en la gráfica principal, hay una gran área verde, ¿vale? Todo eso es la generación eléctrica de renovables, ¿vale? Y luego debajo hay un área gris. Entonces, cuando tú sumas el área gris y el área verde, en ese momento del pico, ¿no? Antes de ese escalón que cae, ¿vale? En el centro de la gráfica, es la generación total. La gris es lo no renovable y la verde es lo renovable. La otra línea así finita, roja, que va cruzando la pantalla de izquierda a derecha también, eso es el estimado y el estimado y el que se iba consumiendo. Y vemos como de repente el verde sobrepasa en un factor muy grande la línea roja. Y es en ese momento en el que tenemos que ese excedente mandarlo a Francia. Francia no puede, y en un momento, pum, ellos cierran la frontera de la energía. Nuestros sistemas de repente reciben de rebote esa energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se protegen y se cierran. Y ahí es donde está ese pico, esos 15 gigavatios que dijeron que habían desaparecido. Y entonces todo eso genera una cascada. Hay muchos indicadores que aclaran que la red, pues por culpa de tratar de meter con calzador todo este tema de renovables, ¿no? Que son mucho más difíciles de controlar su funcionamiento, pues están provocando una gestión más compleja y más difícil del sistema energético. Tú tienes unas generaciones de electricidad más estables, como las nucleares, por ejemplo, que no se les puede detener y cosas así, y lo compensas un poco esa fluctuación con otras como la hidráulica, que ha sido muy importante para la recuperación del apagón, o las de gas, tan demonizadas. Y de esa manera puedes tener una mezcla entre un volumen constante y un volumen un poco variable a demanda, ¿no? Pero el problema de las renovables es que como son dependientes de otros factores, el viento, el sol, pues te la pueden liar en un momento. Y en 2022 se puso en marcha el SRAD, el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda, que es un sistema mediante el que empresas que generen más de un megavatio, o bueno, que consuman más de un megavatio, pueden optar para ser parte de este programa de que te pegan un telefonazo y te dicen apaga la industria, ¿vale? Que por otra parte parece un poco ridículo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene parar una industria, ¿no? Y este sistema SRAD, en lugar de ser un sistema de emergencia, ¿no? Dices, pues te ocurre un evento grave y llamas a la empresa y les dices que apaguen sus máquinas para que la demanda no sea tan alta porque falta electricidad, se está utilizando ya como sistema de gestión. Y a lo mejor se planea que se tenga que usar 40 o 50 veces este año.
Eso es que ya te da un indicador de que realmente estamos poniendo en marcha una infraestructura energética que no está bien pensada. Y que, como José ha dicho, los técnicos saben que esto es como conducir estamos todos metidos en un coche que tiene las ruedas pinchadas y va a 200 kilómetros por hora. Lo que pasa es que tenemos a Fernando Alonso al volante y todavía no nos hemos estrellado, pero llegará un día que se va a equivocar, ¿sabes? Nos acompaña José Papi, que se une ahora a esta mesa. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, José Papi es empresario, lleva más de 30 años trabajando en el ámbito internacional, no solamente en el mundo de la empresa, también en el ámbito académico, y también forma parte de la plataforma Geopoder. Es precisamente quien hace el programa Geopoder Actualidad cada día, diariamente, de lunes a jueves, y luego un programa especial que hacéis todos los viernes para los suscriptores de la página geopoder.net. Bueno, José, como experto en cuestiones europeas, como experto en cuestiones internacionales, desde una clave geopolítica, ¿cómo podemos analizar lo que ha ocurrido en España, este apagón del pasado lunes? Evidentemente es un fracaso, ¿no?, de la política energética de la Unión Europea, porque está construida alrededor de la cuestión de la seguridad. Hay un discurso la semana pasada, 24 de abril, en Londres, por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde básicamente incide en eso, que el core, como dirían en inglés, ¿no?, de la política energética de la Unión Europea es mantener un abastecimiento seguro, tener independencia de otras fuentes. Ella insistía mucho, por supuesto, en cortar los vínculos con la energía rusa, pero fíjense que el punto principal por el cual se crea esta política energética es para asegurar el suministro, y desde el punto de vista técnico lo que ha ocurrido ahora es precisamente que la existencia de una serie de obligaciones europeas y la existencia de un entramado, de un grid, como diría en inglés también, europeo, es precisamente ahora lo que ha provocado un problema, ¿no?, en el sentido de que hemos tenido que funcionar respetando, ¿no?, los intereses de otros países, no solo servirnos a nosotros mismos, sino respetar, en este caso, que le estábamos causando un problema muy grande a los franceses. Yo creo que se va a hacer buena esa transición, ¿no?, de la que proponía la nueva Comisión Europea, de pasar de la Europa digital y verde a la Europa competitiva y segura. Con lo que ha pasado hace un par de días, desde luego, ahora mismo la cuestión de la seguridad pues va a volver a la mesa. Seguro que se le va a dar la vuelta y la cuestión de incompetencia se va a transformar en una oportunidad económica, ¿no?, como ha ocurrido en la etapa pandémica o con lo que ha ocurrido con la cuestión de las sanciones y los bloqueos a Rusia, que al final han aparecido intermediarios y han aparecido nuevas inversiones que han interesado a todos, normalmente pues los actores económicos que están alrededor de los boletines oficiales. Bueno, y no solamente eso, José, también estamos viendo ya en internet, ya nos empiezan a aparecer generadores eléctricos, empiezan a aparecer radios con linterna, radios que tienen USBs, este tipo de negocietes, ¿no?, que desde el pasado lunes pues son top en Amazon, ¿no? Bueno, fíjate, Xavi, que le pudieran dar ahora consejos a Elon Musk, ¿no?, que le han dicho que mal llevas tu compañía, ¿no?, metiéndote en política en lugar de centrarte en tus coches, ¿no? Fíjense lo que apuesta Elon Musk, además de los coches y en los satélites. El tío ha apostado por las comunicaciones vía satélite con su empresa Starlink, y ha apostado también por los acumuladores de energía, que son bastante caros, pero bueno, que permiten, por supuesto, que puedas mantener, ¿no?, la electricidad que te han generado los paneles solares en casa, pues que los puedas mantener guardada, y esa energía que has capturado, en lugar de regalársela al operador de energía de turno, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la población ahora lo va a tener, creo que es un apunte geopolítico, la población lo va a tener ahora mucho más difícil de tener tragaderas, ¿no?, con los sueños verdes que ha tenido nuestra clase política, ¿no? Es más complicado ahora que te convenzan, como tú estabas gastando la broma, ¿no?, ahora mismo, pues que te convenzan del coche eléctrico. Es más complicado que te convenzan de renovables, ¿no?, porque estas renovables, pues en el fondo tampoco te ha lucido tanto el pelo si no tenías los acumuladores de energía en tu casa. Pues bueno, yo creo que es de nuevo un baño de realidad. Nuestra élite pues lo va a utilizar, la élite económica, la élite política lo va a utilizar para darle la vuelta, evidentemente, y generar oportunidades de negocio para los empresarios y oportunidades de nuevas medidas de gobierno en el caso de los políticos, ¿no? ¿Podríamos pensar, José, que va a haber más apagones y que por ahí pueden ir los tiros, o al menos
¿Esa idea nos va a llegar a la población a partir de ahora para que estos negocietes a los que estás haciendo referencia de alguna manera empiecen a fluctuar? Sí, probablemente lo que va a pasar es que se van a poner de moda todos estos sectores. Yo, por supuesto, no tengo la capacidad técnica de poder responder a la pregunta de si va a haber más apagones. Yo creo que los técnicos en España saben y mucho de estas cosas y que probablemente habrán hecho las recomendaciones adecuadas a la esfera, digamos, de gestión o de más alta dirección de las compañías. Otra cosa es que les hayan hecho caso, que yo estoy seguro que si esto se ha producido es que no le han hecho caso, porque sí que aparecido en medios muchos anuncios, la propia Comisión Europea, en el portal Euronews, el famoso medio de noticias, ¿no?, que podríamos decir que es el medio de noticias oficial de la Unión Europea, sancionado por las altas instituciones europeas, pues llevaban ya una temporada diciendo: señores, ojo a los apagones, equípense de su equipo, como lo llaman, el kit de supervivencia. Bueno, pues llevan un tiempo con esta música y evidentemente pues ahora se le dará una lectura para que esto funcione y estos negocios vayan para adelante. A mí lo que me entristece es que lamentablemente, tanto viendo la reacción de las bolsas como viendo la reacción que he podido observar en diferentes medios periodísticos europeos, España ha hecho el ridículo, España pinta poco. Imagínense, y esto me entristece mucho, imagínense ustedes que esto hubiera pasado un apagón, no digo Alemania al completo, 3 Länder de Alemania. Si hubiera habido un apagón en 3 Länder de Alemania, las bolsas se hubieran hundido un 10% en ese día. Y hubiera sido una cosa pero fenomenal. Ahora habría un Consejo Europeo de urgencia con los primeros ministros y los jefes de Estado y sería una cosa para, os lo decíamos, no podemos depender de los ogros rusos, de los ogros norteamericanos, de los ogros de Oriente Medio, tenemos que ir a la nuestra, tenemos que ser verdaderamente autárquicos, independientes, como una zona tan importante y tan rica que somos, y estaría tal. Pero España pues pinta poco y esta es una de las demostraciones de cómo se ha quedado todo, pues digamos, al run run. Las bolsas han continuado tranquilamente, no desde luego hoy, que están pasando cosas, pero por otras razones, pero un apagón en 2 países tan importantes como España y Portugal por población, es decir, estamos hablando de 60 millones de habitantes con los hermanos portugueses, más todos los turistas que tengamos ahora, que estando ya a finales de abril estamos hablando de que hay, a lo mejor, me lo estoy inventando y que no se enfaden los que saben de turismo de verdad, pero a lo mejor tenemos 10, 15 millones de personas más ahora mismo en España, ¿no? Estamos hablando de 75 millones de personas que se han quedado fastidiadas en la península ibérica por culpa de este apagón y, oye, todo ha seguido tan tranquilo. Oye, José, has comentado un poco de refilón, pero me gustaría incidir en ello, cómo los técnicos, de alguna manera, han estado avisando de la posibilidad de que ocurriera un apagón. Tenemos en España la triste costumbre de poner en altos cargos, ¿no?, de las eléctricas, por ejemplo, a personajes, a expolíticos, a gente que quizás no es la más adecuada, ¿no?, por falta de conocimiento técnico, porque evidentemente un político es un político y no es un técnico en electricidad y por lo tanto, pues bueno, puede haber alguno, claro, evidentemente, pero sí que siempre se ha hablado mucho de esas puertas giratorias que las hemos padecido durante tantos años en España. La pregunta que te quiero hacer es si esto también ocurre en otros países europeos y que si esta chapuza, por llamarlo de alguna manera, que hemos tenido en España, la podríamos ver en algún otro país europeo. Lo podemos ver, pero en menor medida. En menor medida, de hecho, la cuestión de las puertas giratorias lo critica el Consejo de Europa, no he dicho el Consejo Europeo, he dicho el Consejo de Europa, en unas recomendaciones contra la corrupción que le pone a España en el año 2019. Le dieron 19 recomendaciones, 13 no han avanzado y, de hecho, una de ellas es acabar con las dichosas puertas giratorias. Oye, ¿qué hace siempre un tío que ha sido ministro, secretario de Estado, que acaba de consejero delegado, ¿no?, en algo que no es de su negociado, ¿no?, que no es de su formación ni de su especialización ni nada de esto, ¿no? Yo entiendo que un señor que ha sido, no sé, ministro de Fomento y Transportes, pues acabe en Renfe. Pues bueno, pues es lo normal, es un señor que sabe de eso, será ingeniero civil o economista en los transportes y es una persona que puede llevar ese tal. Pero ¿qué hace un señor que viene de la medicina o que viene de la historia, ¿no?, trabajando en eso? Tendría que trabajar en el Ministerio de Cultura, ¿no? Tendría que trabajar en el Ministerio de Salud, en otro sitio, pero no tendría que trabajar en ese ministerio, ¿no?, en esos ministerios técnicos, ¿no? Pero bueno, es lo suyo. Y esas puertas giratorias pues se le critican a España, son conocidas. Yo lo comentaba muchas veces que desde que nos dieron los fondos de Nueva Generación, la excusa de España de somos pobrecitos que nos estamos desarrollando ya se ha acabado.
Es decir, en ese momento nos dieron lo último que nos iban a dar. Y luego el presidente del gobierno español ha sido muy inteligente, ha logrado colocar a su vicepresidente del gobierno, a la ministra de Economía Nadia Calviño, en el Banco Europeo de Inversiones. Es una manera de agarrar créditos blandos para una generación más de tiempo. Hemos tenido las subvenciones alrededor de la pandemia y demás, los fondos de nueva generación, que han sido muy interesantes, pero ojo que a España ya se le ha acabado el crédito, A España se le ha acabado el crédito y con esto, desde luego, pues se nos acaba todavía más el crédito de lo que se nos había acabado. La verdad es que yo estoy muy entristecido pues, por el poco impacto que esto ha tenido por fuera y el hecho de que de nuevo pues España pues vuelve a hacer otro, perdónenme que lo diga así, a lo mejor no debería decirlo así tan claramente, pero hemos vuelto a hacer otro ridículo internacional y es una pena. Pues el crédito a nosotros no lo sé, pero desde luego el tiempo sí que se nos ha terminado. José Papi, gracias por haber estado con nosotros. Recordamos geopoder.net, la plataforma en la que estás diariamente ofreciendo criterios sobre asuntos internacionales. Interesantísima esta plataforma, geopoder.net. Gracias por habernos acompañado. Un placer cuando queráis. Un abrazo. Y también le damos las gracias a nuestro ingeniero de cabecera, Jesús Martínez. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros cerramos aquí el programa. Volveremos como siempre dentro de 7 días con más actualidad. Que pases un feliz fin de semana.